Sin lugar a dudas, la noticia internacional del momento tiene que ver con la elección el domingo en Brasil del candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro para presidente de este importante país en el contexto latinoamericano. Estamos en ese momento con nuestro editor de la sección política, Edulfo Peña, con quien conversaremos sobre cuál puede ser el impacto del ascenso al poder de una persona con las credenciales de Jair Bolsonaro y también particularmente cuál podría ser la relación con Colombia y por supuesto también con otros gobiernos de la región en un tema clave que es qué hacer con Venezuela. ¿Qué tal, Edulfo? Edward, ¿qué tal? Yo creo que la elección del señor Bolsonaro en Brasil va a tener muchos impactos muy fuertes para Colombia y para la región. Me comienzo a preguntar, por ejemplo, Edward, ¿qué piensas tú? La elección de Bolsonaro va a fortalecer el eje de Colombia con Brasil contra Maduro y una relación muy fuerte de Colombia y Brasil pueden terminar aislando más rápido, no quiero decir asfixiando ni ahogando, pero sí asfixiando más rápido a Maduro, ¿sí o no, Eduardo? Es un dolor de cabeza más para el presidente Nicolás Maduro. De hecho, curiosamente, Edulfo, Maduro fue uno de los primeros presidentes en pronunciarse y en saludar la elección cívica, como la calificó el presidente Maduro o el gobierno, la Cancillería venezolana, del ascenso de Bolsonaro al poder, y de la misma manera le pidió normalizar o retomar lo más pronto. Pero yo auguro desde ya, Eduardo, que no hay ninguna posibilidad de que el señor Bolsonaro entre en una comunicación tranquila con el señor Maduro. ¿Son como el agua y el aceite o no? Yo creo que la idea igual es terminar finalmente aislando un poco más al gobierno de Nicolás Maduro en el sentido, Edulfo, de que a ninguno de los dos países, ni a Colombia ni a Brasil, le conviene el éxodo masivo de venezolanos por la frontera. Pero en ese sentido, ¿usted cree que va a haber una acción concertada de los dos gobiernos para, por una parte, detener el flujo de migrantes y para de otra parte, como dicen algunos extremistas, pensar en la posibilidad de una intervención o una injerencia militar? No, yo veo un par de afinidades, o sea, no me cabe duda de que va a haber más afinidad política entre Colombia y Brasil para asfixiar a Maduro. Digamos, decisiones diplomáticas y todo esto. Pero yo veo un par de puntos críticos. Brasil y Colombia son los países que tienen la frontera más larga con Venezuela. Es por donde más pueden salir venezolanos. Va a haber una mayor dificultad para que los venezolanos vayan a Brasil, saldrán más por Colombia. Segundo, el suministro de alimentos. Brasil es una enorme fortaleza para suministrar alimentos. Si Brasil se los niega y Colombia, con la situación que está, pues va a haber más aislamiento desde el punto de vista económico y de alimentos para Venezuela, es lo que yo también pienso. Pero le pongo el tercer punto de inquietud, a ver qué piensas tú, Eduardo. Yo pienso, Eduardo, que el señor Bolsonaro acaba de convertirse en el mejor interlocutor del presidente Donald Trump para la región. Yo no sé si el señor Bolsonaro va a rehusar tan rápido como lo hizo en Colombia el gobierno colombiano de no una intervención militar a Venezuela. ¿O qué piensas tú de eso? No, yo no quiero pensar en la posibilidad de una intervención militar porque son tan graves en ese momento los problemas que acosan a Brasil. La corrupción, la violencia extrema, los problemas económicos. Ellos vienen de una recesión muy larga y posteriormente un crecimiento económico muy débil, que aventurarse a aventuras militares fuera de sus fronteras. Pero va a ser el interlocutor, pero le va a escuchar. Yo no creo que vayan a llegar a una acción militar, Eduardo, estoy de acuerdo. Pero Bolsonaro le va a ser un mejor interlocutor para sus intereses con Trump que lo que ha sido Colombia, no me cabe duda. Entre otras razones, Edulfo, porque, por ejemplo, mientras acá estamos viendo que Bolsonaro llegó con una plataforma xenófoba, racista, exactamente, todo ese tipo de cosas que desde esa parte nos parecen absolutamente impresionantes y abrumadoras. Estados Unidos no lo ve tan radical, no lo ve tan tirado a la derecha, no siente que pueda estar el ascenso de Bolsonaro al poder comprometiendo la democracia ni las libertades. Y de hecho, lo que se espera de ahora en adelante es que Bolsonaro vaya matizando algunas de sus posiciones más radicales, en particular lo que tiene que ver con la legislación que ya hay existente sobre privilegios o garantías para la comunidad LGBTI, por ejemplo, para las mujeres, y también lo que tiene que ver con los militares, pues, esto también hay que decirlo, Edulfo, de alguna manera se percibe la llegada de Bolsonaro al poder como el regreso de los militares, pero no por la vía
de los golpes de Estado, sino a través de la vía de las urnas. Eso, no le he escuchado palabras más duras a un gobernante contra las mujeres, contra el género, que a Bolsonaro y a Trump. Pero voy para el cuarto tema. Pero mire que las mujeres, o un enorme sector de mujeres... Pues votaron por Trump y votaron por Bolsonaro. Pues así se dan las circunstancias, increíble. Pero, cuarta pregunta, Edgar. ¿Tú crees que el peso de Brasil en la región, por su peso económico, por su población, por su ubicación geoestratégica en el continente, el triunfo de Bolsonaro podría inclinar la balanza de los países que restan el continente para irse a la derecha o no? No, yo lo veo un poco complicado. Es decir, la derecha tiene que cometer demasiados errores, como lo hizo la izquierda hace 10 años en su momento, cuando prácticamente todos los países de América Latina, salvo Colombia, se habían ido a la izquierda. O sea, la derecha tiene que cometer demasiados errores como para que el péndulo vuelva a llegar de manera fuerte o de manera vigorosa en los próximos años. Me parece que, a menos que se cometan errores muy graves, vamos a tener derecha para ratos, pero también hay que decir que la influencia de México es importante porque ese es, digámoslo así, el único país grande de América Latina que no está girando. Ahora bien, siempre se ha dicho que cuando pasan cosas graves en Brasil, como que de alguna manera eso se proyecta, como en la época de las dictaduras, llegó la dictadura a Brasil, llegaron las dictaduras a América Latina en otra segunda etapa, pero siempre Colombia siempre está en otra órbita. Colombia nunca está con la tendencia inicial. Yo no creo tanto eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos hoy sí al presidente de México, un señor de absolutamente izquierda, diría un poco radical, y ahora tenemos al señor Bolsonaro en Brasil de derecha radical. Yo no creo, Edgar, que Colombia se pueda sustraer de las tensiones, y yo no podría decir para dónde vamos, pero algo puede pasar. Tenemos que estar pendientes porque yo creo que puede estar impactándonos lo que pasó también en Brasil. Bolsonaro viene repitiendo lo que él cree políticamente desde hace por lo menos 2 décadas. No es un tipo que se apareció ayer o que se inventó su discurso. Viene con un discurso sólido, permanente, constante, el que tiene desde hace por lo menos 2 décadas, de manera que yo en cambio no lo veo cambiar con su llegada al poder. Pero bueno, eso es lo que hay que ver cómo va a pasar las cosas. Cómo funcionan las cosas, cómo avanzan. Él se posesiona el próximo 1 de enero, entonces vamos a ver cómo también él logra armar sus alianzas, sus coaliciones de poder en el Congreso que son necesarias también para... Ya se están pasando, ya comenzaron a hablar de pasarse de los partidos contradictorios al partido Bolsonaro. Claro, como pasó aquí en Colombia. En mermelada existe en todas partes, Edulfo, entonces en Brasil también es probable que eso suceda. Entonces vamos a esperar qué sucede en los próximos días, por supuesto. Los próximos días, meses y años en Brasil y en la región. Va a haber una evolución importante de todo lo que puede suceder a nivel político. Vamos a ver si continúa este péndulo girando a la derecha en los países que restan o si de alguna manera va a haber un reversazo en algunos de estos caracterizados países que han venido sufriendo múltiples trastornos políticos. Y ojo con Colombia. Ojo con Colombia, dice Edulfo.